Lo regresaba de Oaxaca. Pasó hace tantos años que no recuerdo bien por qué en esa ocasión la única opción para volver era la carretera libre. Hubo una parte del camino en que una interminable fila de coches veníamos a vuelta de rueda por ir a la cola de un tractor que se desplazaba muy lento. Yo me desesperé y decidí salirme de la congestión. Además, también tenía ganas de orinar. En donde vi que podía apartarme del camino, también encontré una desviación. No la tomé para ver a dónde me llevaba, sino para quedarme un rato estacionado, hasta que la fila de vehículos se diluyera en la distancia. Ahí donde me detuve ni siquiera se oía el ruido de los carros en la pista. Era un lugar relativamente tranquilo donde incluso pensé en echarme una siesta. Cuando bajé del carro caminé un poco sobre los pastos hasta los pies de un árbol. No estaría a más de 20 pasos del carro, sin embargo, con la poca luz que daba una luna en cuarto menguante, en un momento lo perdí de vista. Mientras me ocupaba de mis asuntos, miré hacia las ramas de otros árboles. Los ruidos que venían de lo alto me llamaron la atención. Había figuras colgando, fardos de ramas amarradas con mecate, meciéndose con el viento. Me acerqué un poco a ver, a examinar. Me pareció que se trataba de muñecos hechos con varas secas. En ese momento no me pasó por la mente que se tratara de brujería, pero bien que lo era. Pensé que estaría cerca de algún poblado en donde los niños seguramente se divertían con esas figuras humanoides jugando al ahorcado. Regresé al coche, entré. No recuerdo qué, pero algo me hizo mirar a los asientos traseros antes de arrancar. Ahí atrás había uno de esos muñecos de ramas. No pensé que se hubiera subido por su cuenta, más bien la terrorífica idea de que alguien lo había metido mientras fui a orinar. Me dio miedo, me hizo sudar. Bajé los seguros y traté de arrancar de inmediato. No pude, la batería se había descargado por completo. Entre tanta confusión y miedo empecé a percibir un asqueroso olor proveniente de los asientos traseros. Era el muñeco ahorcado. Antes de bajar por segunda ocasión, me aseguré de que estuviera solo en el llano. No vi a nadie, pero la simple idea de encontrar entre las hierbas a alguien agachado me llenó de terror. En un arranque de valor bajé, abrí la puerta trasera, saqué al muñeco y me subí nuevamente. Ahora sí pude encender el motor y arrancar. Con las manos sudadas y la boca seca, desesperadamente busqué la carretera libre para abandonar el tramo de inmediato. 16 historias de terror para escuchar en carretera, relatos y experiencias reales que involucran caminos oscuros, coches que desaparecen, avistamientos, apariciones en autopistas. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Helicuartel. Mi esposa tiene 3 hermanos, pero es con uno de ellos con quien nos llevamos mejor. Lalo es extrovertido, aventurero y siempre quiere tener la razón. En el tiempo que llevo de conocerlo he visto que es capaz de cualquier cosa con tal de probar que tiene un punto. Lo que te contaré a continuación se deriva de aquellas complicadas situaciones en las que hemos terminado gracias a mi cuñado. Soy de Durango y mi esposa de Sinaloa. Seguido viajamos a Mazatlán, algunas veces a visitar a mis suegros, otras para ir a la playa a descansar. Lalo siempre acostumbra llevarse el carro,
De los tres, a él es al que le gusta más manejar. De tantas ocasiones en que hemos recorrido la carretera que nos lleva de ida y de regreso, en cientos de veces habíamos escuchado que mi cuñado aseguraba que uno de los caminos que se alejan de la pista conducía a un cuartel abandonado, un lugar con franca actividad paranormal. Antes le decíamos, en serio, cuéntanos más, ¿cuándo fuiste? ¿No te dio miedo? Era una manera de darle el avión, pues no nos interesaba saber. Las supuestas evidencias de eventos paranormales nunca han sido de nuestro gran interés, pero en uno de todos esos viajes a mi esposa se le ocurrió decirle que eso del cuartel se lo había inventado y que eran puras mentiras. No lo hubiera hecho. Justo estábamos pasando a un lado de esa precisa derivación cuando Lalo, de un volantazo, nos llevó a un camino de terracería. Aunque pasaban de las 7 en el cielo aún quedaba un poco de claridad. No obstante, unos minutos al interior de ese sendero que la seca vegetación había empezado a reclamar, el cielo comenzó a oscurecerse. El camino de por sí se veía abandonado y solitario, pero sin luz de día se transformó en peligroso y atemorizante. Había tramos en los que teníamos que pasar con cuidado ya que había agujeros o piedras acomodadas en ángulos capaces de dañar el vehículo. 20 minutos adelante, a lo lejos vimos una construcción. Era el cuartel del que mi cuñado tanto hablaba. Tan pronto como apareció ante nuestros ojos, me vino a la mente la posibilidad de que estuviéramos ingresando en territorio prohibido, restringido, en propiedad federal. Antes de que nos acercáramos más, le pedí a mi cuñado que se detuviera, que diera la vuelta y nos hiciera volver. No quería verme temeroso, pero para ser sincero, estaba muerto de miedo. No tanto por los supuestos fantasmas que habitaban el lugar, sino porque en este mundo en el que vivimos, los vivos son más peligrosos que cualquier leyenda urbana. De hecho, desde varios metros de distancia me pareció ver a un centinela. No solo se trataba de una figura inmóvil que vigilaba el camino. Al vernos aproximar, el soldado levantó su arma. Si nos detenían no tendríamos justificación alguna para estar ahí. Disculpe, oficial, venimos a ver fantasmas. Ese temor se convirtió en otra clase de miedo cuando súbitamente el soldado que veíamos claramente en el camino se desvaneció entre la nube de polvo que venía levantando nuestra camioneta. ¿Ves? Te digo que aquí espantan, dijo Lalo sin poder disimular la satisfacción que le daba estar en lo correcto. Un poco más adelante pasamos una caseta derruida. La barra que impediría el paso se encontraba doblada, por lo que nada nos detuvo para que entráramos al cuartel. Sombras y rostros fue lo primero que vimos, personas que miraban a través de los cristales rotos de las ventanas. Oficialmente estábamos dentro, convencidos de que Lalo tenía razón. Ahora lo único que hacía falta era persuadir a mi cuñado de que nos sacara de ahí de inmediato. Avanzamos un poco más, pasamos edificios que bien podrían estar resguardando a una pandilla, lugares completamente alejados de la vista humana en los que podría estar sucediendo literalmente cualquier cosa. Para alguien que vive en Durango, los fantasmas son una de las cosas que uno menos se teme encontrar. Imagínate que por un descuido terminamos en un cuadro de operación del narco. Recuerdo que aquel cuartel era bastante amplio, o a mí me lo pareció, aunque he de confesar que nunca antes había entrado a uno. Cuando llegamos al final del camino nos topamos con una glorieta, una fuente y un conjunto de construcciones ubicadas en formación circular, que parecían residencias o dormitorios. Ahí fue donde a Lalo se le ocurrió la maravillosa idea de detener el coche y apagar las luces y el motor,
Inmediatamente mi esposa y yo sentimos un subidón de adrenalina, no solo por estar en el lugar más aterrador del mundo, sino porque el silencio entre tanta oscuridad de pronto se rompió. No los podíamos ver, pero definitivamente había gente alrededor de nosotros. Mi cuñado se veía extasiado. Nosotros hacíamos un esfuerzo enorme para no gritar. Eduardo intentó encender el carro, pero el motor se ahogaba. Las luces se prendieron momentáneamente mientras él giraba la llave. Vimos a una decena de hombres enfundados en trajes militares que nos rodeaban, nos cercaban. Lalo soltó el interruptor unos segundos y nuevamente se hizo la oscuridad. Tras el segundo intento, el motor arrancó. Esta vez los aros mostraron una glorieta vacía. Los soldados habían desaparecido. Creo que él nunca había visto algo tan de cerca. Aunque trató de parecer confiado y valiente, se veía que cuando no pudo arrancar el coche, también se aterró. Salimos de ahí en la mitad del tiempo que nos tomó llegar. Lalo se fue callado todo el camino hasta llegar a Mazatlán. En ocasiones posteriores, cuando pasábamos por la desviación, ya nadie decía nada, ni siquiera él. Pasados unos 6 meses nos encontramos con que habían puesto una reja y vigilancia. No sé si volvieron a ocupar el cartel o simplemente clausuraron el camino, pero sería interesante saber qué otras historias guarda ese sitio. ¡3! El espantapájaros. Parecía que los números azules del reloj parpadeante en la pantalla del radio duraban mucho más de 1 minuto en una misma posición. Por decirlo de otra manera, el tiempo se me estaba pasando muy lentamente. No más esperaba que diera la medianoche para despertar a mi compañero. Era su turno de manejar y el mío de echarme una siesta. Generalmente no viajo cansado, pero esa fue la excepción. Creo recordar que estaba casi al final de una jornada muy larga, a través de varios estados de la República. Al día de hoy, no manejo más, pero durante una década recorrí el país de cabo a rabo. En esos años, vi varias cosas, pero ninguna como la de aquella noche. Viajábamos sobre un camino recto, despoblado, árido, casi desértico. Si no mal recuerdo, se trataba de un tramo de la carretera Hermosillo-Guaymas. En el reloj debían ser las 11:40. Por más kilómetros que avanzábamos en la oscura recta, parecía que nunca llegaría a la medianoche. Venía muy concentrado en el camino, tratando de no distraer mi mente con algún pensamiento que robara mi atención y me pusiera a dormir. De pronto, a un lado del camino, vi una especie de espantapájaros empalado en una estaca que salía de la tierra. Al pecho llevaba un pedazo de cartón o una cartulina con un letrero. Sin embargo, sus letras eran ilegibles, especialmente a la velocidad en que viajábamos en ese preciso momento. Me quedó la ligera duda de qué anunciaba, para qué lo colocaron en un sitio tan desolado. A lo mejor era la señal de una próxima estación de servicio, algún comedor o una gasolinera. Pasé tan rápido que no identifiqué los detalles. Miré por el espejo lateral y solo lo vi desaparecer en la inmensidad de la noche, como un punto distante. Miré una vez más el reloj, miré a mi compañero. Se veía tan plácido e inmerso en el sueño, que pensé que seguramente tardaría un poco en despertar y espabilarse para continuar con el viaje. No sabía si faltaba mucho o poco para la siguiente parada, pero ya estaba anhelando verla aparecer en el camino.
Kilómetros adelante, las luces del vehículo iluminaron una figura lejana. Prendí las altas para ver de qué se trataba. Por unos instantes me pareció haber visto a una persona. También me pasó como un relámpago la terrorífica idea de que no podía o no debía haber nadie en una vía tan solitaria y tan oscura como era esa. No me tomó mucho tiempo alcanzarlo y ver que se trataba una vez más de un espantapájaros. A un costado del polvoriento acotamiento había de nuevo un muñeco atravesado por una viga de madera. También tenía un letrero que no alcancé a leer. En conjunto, aquel fantoche era idéntico al anterior, con la única excepción de que éste tenía levantada la cabeza. Lo miraba fijamente cuando, al pasar a su lado, esa cosa me siguió con la mirada. Sentí escalofríos por todo el cuerpo e inmediatamente noté que el volante estaba húmedo por el sudor de mis manos. Le eché un vistazo a mi compañero por si de casualidad él lo había visto también. Desafortunadamente, seguía dormido. Luego de eso no podía sacar de mis pensamientos lo que vi o creía haber visto a un lado del camino. Me sentía solo a pesar de ir acompañado, además de indefenso a pesar de que en la guantera traía con qué. La impresión que me provocó aquella figura en la carretera se parecía a la angustia, a la intranquilidad. Faltaba poco para la medianoche. Aún así dieran las 12 en ese momento, no me detendría, no tenía ganas de hacerlo, quería seguir y seguir hasta perder esa sensación de miedo. De pronto, una tercera figura humanoide se iluminó con la luz del camión, muy adelante en la recta. Dijo mi compañero en un susurro. Pensé que perdería el control del vehículo, porque al venir acumulando tensión por lo que había visto anteriormente, esa repentina voz me hizo saltar de mi asiento. Me aproximé en cuestión de segundos y entonces comprobé que era cierto. No eran muñecos, eran cadáveres. Cuando creí que me había llevado el susto de la noche, miré momentáneamente al copiloto. Para mi sorpresa, venía dormido, muy a pesar de que lo había oído hablar. Al pasar a un lado de aquella macabra escena, traté de no mirar, pero no pude evitarlo. Una puntiaguda estapa le entraba por la entrepierna y lo mantenía erguido, con la mirada contraria a la dirección de aquella oscurecida vía. No era necesario darle muchas vueltas al asunto. Algo así solo podía ser obra del crimen organizado. Se sabe, tú lo sabes, tú lo imaginaste también. Desperté a mi compañero sacudiéndolo del hombro. Quise preguntarle si había visto lo que yo había visto, no por otra cosa sino porque me pareció escuchar su voz. Al contarle lo que había aparecido en la carretera, que él también se puso de nervios. Quiso mirar por el espejo lateral, pero atrás de nosotros solo había oscuridad. Unos minutos adelante en el camino, encontramos las parpadeantes luces de un coche de policía. Uno de los uniformados estaba colocando señalamiento y un cerco. El otro se estaba encargando de un cuarto sujeto. Bajamos la velocidad para pasar cuidadosamente y también para inspeccionar un poco la escena, solo que el oficial con señas nos ordenó que siguiéramos avanzando. Mi compañero, por sugerencia mía, le avisó que atrás encontraría a otros 3 hombres en el mismo estado, a un lado de la carretera.
Nos dieron gracias por el aviso e inmediatamente nos pidieron que abandonáramos el sitio, no sin antes advertirnos que no nos detuviéramos hasta llegar al siguiente poblado. Por el escáner, mandamos una alerta a los demás conductores, pero nadie respondió. A lo mejor no había nadie en un radio de unos cuantos kilómetros a la redonda. A lo mejor nadie quiso mencionar algo al respecto. 4. El niño de cabeza. Tengo la costumbre de ir contando las horas que paso de corrido sentado frente al volante. A pesar de los numerosos años de experiencia, soy precavido en todos los sentidos. No me gusta manejar cansado y si me dieran a escoger, preferiría no manejar de noche. El peligro aumenta exponencialmente cuando la pista se oscurece. En fin, hubo una ocasión en que tuve que transportar mercancía desde la capital a Morelia. En mis planes estaba quedarme ahí el fin de semana y buscar a una muchacha con la que me había estado mensajeando. Sin embargo, me salió una chamba urgente. Tenía que volver de inmediato a la Ciudad de México, para lo cual ni siquiera me dio tiempo de tomarme una siesta. No iba cansado, pero de alguna manera venía frustrado. De ida me venía saboreando un descanso, una cita, una buena cena y una velada romántica con una chica que me gustaba bastante. Cuando barré camino me encontré con una pista poco transitada. A pesar del día de la semana y la hora, se veía vacía y solitaria. Pasaban de las 11 de la noche cuando vi una extraña figura a lo lejos. La oscuridad de aquel tramo no permitía que mis ojos descifraran qué era aquello a lo que rápidamente me estaba aproximando. Generalmente no acostumbro detenerme, sin embargo, eso que alumbraron los faros del tráiler se encontraba ocupando los 2 carriles disponibles para circular. Bajé la velocidad mucho antes de que pudiera alcanzar o impactar lo que había en medio de la carretera. Mientras más me acercaba, me parecía más terrorífico lo que creía ver. Una persona sacudía a un niño que sujetaba de un pie, lo tenía de cabeza colgando a pocos centímetros del pavimento. En ese momento no parecía que le estuviera haciendo daño. De hecho, desde que vio las luces del camión aproximarse, se detuvo. La simple idea de que aquella persona planeara lanzar al pequeño al paso de los vehículos me horrorizó. No estoy seguro de que ese haya sido el caso, sin embargo me tranquilizó un poco saber que había frenado a tiempo. Me aseguré de tener encendidas las intermitentes para avisar a cualquier vehículo que apareciera atrás de mí. Entonces bajé del camión. Era una mujer de cabello largo y con un camisón holgado y sucio quien tomaba al pequeño de un pie y lo mantenía de cabeza. El niño me daba la espalda, sin embargo, al dar unos cuantos pasos más, me di cuenta de que éste no se movía, no oponía resistencia. Pensar que esa mujer estaría sosteniendo un cuerpecito muerto me volvió a estremecer. Desde una distancia considerable le grité que dejara al niño a salvo. Fueron solo unos instantes, pero cuando aquella persona me miró, sentí sudor frío correr por mi espalda. En su cara no había expresión humana. Era una criatura con ojos rasgados, un rostro pálido y unos brazos delgados y demasiado largos. De un momento a otro, dejó caer eso que sostenía con una mano. El cuerpo cayó de cabeza dando un horrendo golpe en el pavimento. Mi corazón estaba acelerado. En ese preciso instante estaba deseando no involucrarme en esa situación. Sin embargo, tampoco hubiera podido dejar al pequeño a su suerte. Entonces caminé despacio. Cuando lo tuve ante mis pies, me agaché para ver si respiraba, para verificar que aún estuviera con vida.
Toqué una de sus extremidades y de inmediato noté algo extraño. Cuando la levanté no sentí carne, piel, hueso, músculo. Era un brazo de trapo. Miré su carita y la encontré hecha de sucio plástico. Era un pesado muñeco, no un niño. Con razón, no se movía. Me tranquilizó un poco saber que no había presenciado un crimen, pero al instante también sentí miedo porque, ¿qué haría una criatura como esa, a mitad de la carretera jugando con un muñeco? Esperando que esa cosa no saldara a mi encuentro, moví el muñeco un poco hacia la orilla y con rapidez volví a la cabina del camión. Encendí el motor y avancé con prisa y con temor. Antes de abandonar por completo el tramo, eché un vistazo por el espejo lateral. Te puedo jurar que vi el momento en que el muñeco se levantó y se echó a correr hacia la oscuridad de los matorrales crecidos, hacia el lugar donde seguro lo esperaba la espantosa criatura. 5. No tenemos tiempo para un atajo. Fue aquella la primera vez que visité el balneario del que tanto me habían contado mis amigos. Ellos tenían perdida la cuenta de cuántas veces habían ido a ese lugar, ya que sus padres desde pequeños les formaron el hábito de pasar uno que otro fin de semana al año, disfrutando del sol en las sillas de plástico y de las aguas azufradas de sus albercas. Por un motivo que no recuerdo al día de hoy, salimos bastante tarde del parque. Cuando nos subimos al carro, el cielo estaba todo oscurecido. Por aquellos días ninguno de nosotros era mayor de 25 años. El coche era prestado, por lo que la única apuración que llevábamos encima era la de entregarlo a tiempo. De ellos me habían contado maravillas de aquel balneario, expectativas que no se cumplieron para mí, pero creo que porque ellos idealizaban ese lugar que formaba parte de su infancia. En fin, el caso es que también había escuchado hasta el cansancio sus anécdotas de viaje. De entre todas, ellos me habían contado que habían descubierto un atajo que cortaba gran parte de la autopista principal, solo que al tratarse de un tramo rural y poco usado, resultaba ser un camino solitario y peligroso. De regreso se les ocurrió que era buen momento para mostrarme y demostrarme que lo que contaban cada que hablábamos de fantasmas era cierto. Según ellos, aquel camino era público, sin embargo, tan pronto tomamos la desviación, entre un par de árboles secos que se alzaban a unos metros de la pista, me vino la sensación de que podría ser que estuviéramos invadiendo propiedad privada. Contaban que, con todas las luces apagadas, refiriéndose a las del carro, ya que en toda esa recta no había ni un solo poste de luz, ninguna valla o señalamiento, en ningún foco, aparecían cosas sobre los secos pastizales que se mecían con el viento a ambos lados. Para ellos era algo así como un reto o un desafío a estacionar el vehículo y apagar el motor y las luces, esperando encontrar algo en sus alrededores y determinar cuánto tiempo soportaban quietos en lo oscuro. Recuerdo que a esa edad hacíamos tonterías sin pensarlas lo suficiente, pero esa fue una de las peores. Ulises apagó las luces, pero no se detuvo y mucho menos disminuyó la velocidad. En lo que nuestros ojos se acostumbraban al reflejo que daba la luna, navegamos por lo largo de un mar de completa oscuridad, y lo que seguramente fueron segundos, nos parecieron minutos. Necio y sin hacernos caso de prender los faros, mi amigo aseguraba conocer el camino. Estaba muy positivo en cuanto a que se trataba de una recta, que no había zanjas ni agujeros, que no había piedras o fallas en el terreno donde pudiéramos estrellarnos.
De pronto, sin siquiera esperarlo o imaginarlo, apareció a unos metros un coche. Ulises tuvo que pisar el freno hasta el fondo. La inercia nos hizo sacudirnos hacia el frente y de vuelta a nuestros asientos. Quedamos asustados y sorprendidos, ya que si él hubiera decidido dar el volantazo para esquivar el auto, hubiéramos terminado estampados en un árbol. Lo que vieron nuestros ojos solo duró unos cuantos segundos, ya que el coche frente a nosotros desapareció en cuanto Ulises encendió sus faros, así, sin más, en un tronar de dedos. Avanzamos de inmediato porque la vibra circundante era muy pesada. El ambiente se puso frío de un momento a otro, al tiempo en que la misma sensación de intranquilidad nos puso a todos a gritar. Más adelante, de entre los matorrales saltaron mazorcas encendidas que golpeaban la carrocería. Mientras hacíamos todo por dejar atrás el siniestro atajo, no podíamos ver quién o quiénes aventaban los elotes envueltos en llamas al tarro en movimiento. Antes de abandonar por completo el camino de terracería, volvimos a ver el coche a nuestras espaldas. Nos dimos cuenta porque el espejo retrovisor del auto en el que viajábamos resplandecía intermitentemente gracias a que quien nos seguía nos estaba lanzando las altas. Salimos de aquel tramo a salvo. Hicimos una pausa en lo que dejaban de pasar coches a gran velocidad para incorporarnos a la libre. Mientras, no pudimos evitar voltear y ver que el auto a mitad del llano desaparecía entre la frescura del viento que mecía los matorrales. Después de aquella ocasión nos organizamos para regresar 3 o 4 veces más al balneario. Sin embargo, jamás quisimos volver a tomar ese atajo y, nunca más, dejamos que nos agarrara la noche en el camino de vuelta. ¡6! No te duermas. Mi esposo había manejado por más de 6 horas seguidas. Desde que salimos de casa solo hicimos una parada para ir al baño y para comer algo ligero. Pasando Zamora me pidió que lo relevara. Yo no me había ofrecido porque sinceramente no es muy de mi agrado manejar en carretera. Mientras cambiábamos lugares, él prometió mantenerse despierto para estar atento en el camino, además porque, al menos en mi caso, si veo a alguien durmiendo, me empieza a dar sueño. Nunca consideramos hacer una parada para descansar porque necesitábamos llegar inmediatamente a Guadalajara. Esa noche íbamos de urgencia, además de que la carretera por la que viajábamos se le conocía por peligrosa. Humberto no duró despierto ni un minuto. Tan pronto como alcanzamos la velocidad a la que viajaríamos, el arrullo del coche lo llevó a un sueño profundo. Durante 1 hora no vi nada en el camino, ninguna parada, la luz de algún negocio, una estación de servicio. Había tramos con unos cuantos árboles altos situados cada 50 metros más o menos. En un momento apareció una clase de neblina que empañó mi vista del camino. Como llevaba un poco abajo las ventanas del coche, de inmediato me di cuenta de que, más bien, era humo. A los costados del camino los pastos secos se incendiaban. Bajé la velocidad a la mitad pues las luces del carro hacían resplandecer las nubes de humo, dificultándome aún más la visión. Incluso encendí las intermitentes. Miré a mi esposo, quien hasta se encontraba roncando. Por un momento pensé que tal vez sería buena idea despertarlo para que ambos estuviéramos atentos por si había algo más adelante en el camino. A final de cuentas no lo hice, sabía que no tardaría en superar ese tramo, por lo que solamente me levanté un poco del asiento y clavé mi mirada en la pista.
De pronto, escuché pequeños golpes en el cristal de la puerta del copiloto. Miré rápido y me encontré con que Humberto ya se había levantado. No miraba al frente, estaba concentrado en el cristal. Era él quien tocaba el vidrio con la punta de su dedo. «¿Qué haces?», le pregunté. Mi esposo no me respondió sino hasta la segunda vez que lo cuestioné. «Estoy saludando al bebé». Como te repito, no iba manejando a gran velocidad. Desvié un par de segundos mi atención del frente para ver cuál bebé o de qué hablaba. Humberto veía hacia el vacío, hacia el carril contiguo donde no había nada. «¿Cuál bebé?», le pregunté pensando que a lo mejor estaría semidormido. «El que viene en este coche», dijo y señaló hacia la nada. Mirando hacia el frente, lo tomé del hombro y lo jalé hacia mí. Efectivamente, mi esposo tenía los ojos abiertos y la mirada perdida. Lo había hecho en otras ocasiones, por lo que sin duda me quedó claro que estaba hablando dormido. Inesperadamente, desde los asientos traseros se escuchó el llanto de un niño. Frené el vehículo, puse las intermitentes y me fui acercando a la orilla del camino hasta que me detuve por completo. Humberto despertó sobresaltado por el enfrenón. Inmediatamente me agarró de la mano, me preguntó si estaba bien y qué había pasado. «Fue un pequeño susto, no pasa nada». Se ofreció a relevarme, pero no se sentía justo. Él se veía todavía muy cansado y somnoliento. Arranqué el carro y volví al camino. No más de un minuto adelante dejamos las nubes de humo atrás. «¿Qué crees que venía soñando?», me dijo. «Que a un lado de nosotros venía un carro con un bebé atrás y que el conductor, por venir mirando al bebé, chocaba». Fue entonces que le dije que había sido lo que me espantó. Nos quedamos serios y después nos acordamos que mi cuñada nos había contado que, por esos lugares se había matado una familia en un accidente de automóvil. Se iba a espantar aún más cuando le dijera lo que él había hecho en su sueño. «7. El bocho azul». Viajando de Puebla a Veracruz, antes de La Ceiba, se debe tomar un camino que bordea la montaña, pasando casi por encima de la presa y serpenteando muy cerca de varios acantilados. Gran parte del año y bajo ciertas temperaturas, tal carretera se inunda de niebla, impidiendo ver más de 2 metros al frente del escaso carril por el que se transita. Decidieron hacerlo peligroso pues, además de ser de un solo carril por dirección, hay trechos por donde se pasa muy cerca del voladero, del vacío. Me ocurrió en uno de tantos viajes que hice a la costa para visitar a la familia. Pese a que salí a tiempo de la capital, estuve atorado en un gran embotellamiento causado por un grupo de gente que, durante varias horas, tomó la carretera. A la 1 de la mañana empecé a subir la montaña. El camino iba bastante despejado de coches, pero no de una densa niebla que, claramente, se podía ver descender desde lo alto de la escarpada geografía. Como medida de precaución, además de bajar considerablemente la velocidad, giré la palanca de luces para aumentar la intensidad de los faros delanteros, para iluminar el pavimento que iba saliendo de las sólidas nubes blancas que flotaban a mi alrededor, mismas que después de un rato oscurecieron toda mi vista. Bajé la velocidad a menos de 15 kilómetros por hora y acerqué mi rostro al parabrisas, tratando de mirar mejor las líneas desdibujadas sobre el pavimento. De pronto, se materializó delante de mí un bocho azul. Lo alcancé y me formé tras de él. Si dejaba que avanzara un poco, este se perdía entre la niebla.
Para que te des una idea de lo poco que se podía ver del camino y sus cercanías, ni siquiera me era posible saber si adelante del coche azul había una larga fila de vehículos. Ciertamente, el Volkswagen que iba siguiendo de cerca venía mucho más despacio que yo. No quedó de otra más que reducir aún más la velocidad e igualarla a la del auto de enfrente. En la parte trasera viajaba un niño que miraba en mi dirección. Iba de rodillas sobre los asientos y tenía las manos sobre los respaldos. Por momentos sonreía y luego hacía muecas. Viaje a baja velocidad por lo largo de 20 minutos, dando cerradas curvas, subiendo aún más la ladera. De pronto, el coche dio un volantazo. Frené inmediatamente y lo perdí de vista. Giré el volante cuidadosamente en la dirección en que lo había visto desaparecer y avancé. Lo primero que me vino a la mente fue que habían encontrado un obstáculo en el camino y para sortearlo tuvieron que hacer tal maniobra. La niebla dejaba ver poco, sin embargo, en cierto punto encontré que se acababa el piso firme. Alcancé a detenerme de golpe y casi grité del susto, pues pude distinguir que a pocos centímetros de donde se detuvieron las llantas de mi carro, estaba el acantilado. Sentí angustia porque de inmediato caí en cuentas de que el coche azul que había seguido por bastante rato se había ido rodando hasta el vacío. Quise detenerme y bajar del vehículo a revisar, pero varios coches venían tras de mí, siguiendo la ruta que les iba trazando. El corazón casi se me salía del pecho. Había presenciado un accidente espantoso. Avancé lo suficiente hasta notar que adelante no había ninguna fila. Aquel carro venía liderando la caravana. Atravesé la montaña desesperado. Cuando llegué al siguiente poblado, detuve el coche, lo estacioné. Me di cuenta que había apretado tanto el volante que me hormigueaban las manos y los dedos. Inmediatamente busqué la asistencia de una patrulla y les notifiqué que había visto que un vehículo se había salido de la vía y que seguramente se había precipitado hasta el fondo. ¿Se trataba de un bocho azul?, preguntó el gendarme. Así es, respondí confundido. Y un niño en los asientos traseros le venía haciendo muecas, remató el oficial. Es casi una atracción turística. Ese carro no existe más. Es una ilusión o una aparición que propicia el peligroso terreno. Llega junto con la niebla y desaparece siempre en el mismo tramo. Lo que el gendarme no me dijo en aquel entonces, pero alguien de mi familia me comentó para que me fijara al regreso del viaje, era que a veces, si el clima lo permitía, se podía ver el coche hasta el fondo, en un sitio donde no pudo ser rescatado. 8. La camioneta de reparto. Al día de hoy ya no trabajo en reparto, pero imagino que las camionetas que se utilizan ahora en la empresa cuentan con un geolocalizador. No era así cuando entré a trabajar como chofer. En ese entonces creo recordar que solo había un registro de entrada y salida. Éramos un grupo no mayor a 13 unidades quienes cubríamos casi toda la zona oriente de la ciudad. En aquellos años hacía mucha falta la tecnología que tenemos ahora, pero entonces no lo sabíamos. Una noche después del reparto se presentaron todos mis compañeros al estacionamiento de la bodega, menos uno. Iván no volvió de su jornada. Antes de reportarlo con el jefe quisimos comunicarnos con él. En su casa no contestaban el teléfono. Como se trataba no solo de un compañero sino de un gran amigo, nos quedamos un rato más a esperarlo, pero no llegó. Acudimos a las bodegas al día siguiente, pero nos encontramos con la noticia de que en toda la noche él no había vuelto.
Llamamos de nuevo a su casa y esta vez su esposa al contestar nos dijo que Iván no había llegado a dormir. No quedó de otra más que reportarlo con nuestro jefe inmediato. Antes de salir a la jornada, el gerente nos hizo unas preguntas, asignó a 2 compañeros a la ruta de Iván, los puso a que recorrieran las calles para ver si se encontraban con él o con la camioneta. Luego de eso se fue a levantar el reporte con la policía. Hasta que volví por la noche me enteré de que nuestro compañero seguía desaparecido al igual que la unidad. Según cuentan los muchachos, preguntaron en cada comercio, en cada tienda de abarrotes que Iván debió haber visitado una tarde atrás. Se supone que entregó todos los lácteos, terminó la ruta completa y fue entonces que desapareció. Después de que firmamos nuestra salida, nos quedamos un rato en la bodega platicando entre nosotros, preguntándonos qué podría haber pasado con él, dónde lo podríamos ir a buscar. Recuerdo que la explanada estaba oscura, solo los límites derecho e izquierdo se iluminaban con reflectores que apuntaban hacia la pared y al suelo. Entonces se abrieron las amplias puertas del estacionamiento. Al tiempo nosotros estábamos lejos de la entrada, pero a todos nos llamó la atención ver quién entraba en ese preciso momento. Era una camioneta de reparto y, si mal no nos salían las cuentas, era la que hacía falta, la de Iván. Mis compañeros levantaron sus cosas de las bancas y en conjunto caminamos hacia la explanada. En el momento en que pasamos de la nave techada al patio en descubierto, el vehículo se desvaneció ante nuestros ojos. Se fue en un parpadear, pero no se desplazó de vuelta a la salida o a las partes oscuras del estacionamiento. Se fundió con el aire frío de la noche. Todos nos detuvimos confundidos, miramos hacia todos lados, pero no encontramos lo que en conjunto creíamos haber visto. Asombrados, anonadados, se nos ocurrió caminar hacia la salida, pedirle razón al portero, a quien abrió las puertas de la bodega. Aún recuerdo la cara que tenía ese hombre al salir de la caseta. Él también vio la camioneta desaparecer. Pero no solo eso, al preguntarle, nos contó lo que pasó cuando dio el acceso. Estaba sentado mirando hacia la calle cuando vio que de pronto brillaron las luces de un vehículo. Traía rotulado el número de la unidad que hacía falta, la que manejaba Iván. Sin pensarlo, accionó el mecanismo para abrir las puertas. La camioneta avanzó, pero había un detalle. Quien venía manejándola no era Iván. Nervioso, el portero se puso a buscar las llaves de la caseta, la libreta de registro, sus lentes. Al momento en que se disponía a salir, nosotros veníamos caminando al encuentro del vehículo. Pasaban de las 10 de la noche cuando, tanto él como nosotros, vimos el exacto momento en que la camioneta dejó de existir. 9. El merendero. Se quedaron de ver en una estación o coincidieron, no recuerdo, no importa. El caso es que a las 11 y tantos, al entrar por las puertas del merendero, vi a mis compañeros ocupando varias mesas. Esa era una parada casi exclusiva para choferes de transporte. A un lado una gasolinería, una tienda de refacciones y un taller. Pero el principal atractivo era el local que servía comida a las 24 horas. Mis colegas traileros reían, gritaban de alegría, levantaban 2 tarros de cerveza, celebraban con un grupo de mujeres que los acompañaban. Cuando me acerqué a ellos entendí que ninguno se encontraba en condiciones de retomar el camino. Alcoholizados como estaban, lo más seguro es que se quedarían a dormir en los camarotes de sus trailers, pero antes pasarían un buen rato acompañados.
Según me enteré después, uno de ellos vio que las mujeres salieron de la oscuridad del paisaje, llegaron caminando a la estación desde la parte trasera, desde donde había un inmenso vacío, un yermo escalofriante. Sorprendido por la voluptuosidad y la belleza de estas muchachas, no se cuestionó nada en lo absoluto. Me pasó por la cabeza sumarme a la convivencia. Había varios lugares vacíos, además de un par de chicas que platicaban entre ellas y que con seductora mirada invitaban a tomar asiento. No quería hacer una pausa prolongada, de hecho, solamente había pasado por ahí a tomar un café y para utilizar el sanitario. Después de saludar a los compañeros, pasé al baño. Cuando salí busqué el lavabo junto a la cocina. Ahí había un niño de unos 12 o 13 años con una canastilla de dulces. El pequeño estaba distraído haciendo tarea en una libreta. Se veía que forzaba la vista para poder escribir, ya que todo el local se encontraba iluminado con luces de nuez. Verlo apurado con sus deberes me conmovió, entonces saqué un par de monedas y las puse sobre el platito de propinas. El sonido hizo que el chico alzara la vista, me miró de pies a cabeza y entonces se levantó. Me dijo que tuviera cuidado con las muchachas que acompañaban a los choferes. Susurró. En ese momento busqué con la mirada la mesa donde aquellos se encontraban. Como si se hubiera roto un hechizo, vi a todas las acompañantes de los traileros, convertidas en ancianas. Monstruosos rostros con grotescas y malévolas expresiones. Confundido y horrorizado, me acerqué para ver bien. Ellos no parecían notar con claridad lo que tenían ante sus ojos, pero yo sí, y ellas lo supieron desde que me oyeron aproximarme. Uno de todos los choferes súbitamente se levantó de su lugar, golpeó platos y tarros y luego empujó con fuerza a la mesa. Tenía las manos sobre la cara y se tallaba los ojos con desesperación. «No puedo ver nada», gritaba desconsolado. La anciana que lo acompañaba se chupaba los sucios dedos y sonreía. Luego invitó a las demás a levantarse. En fila todas ellas salieron del comedor y desaparecieron en el estacionamiento. 10. El sarcófago. Cualquier camino es peligroso si no se viaja adecuadamente. Te enlistaré las cosas que me he encontrado en la carretera durante los años que he dado el servicio de transporte. Troncos y piedras obstaculizando la vía, accidentes, automovilistas imprudentes, motociclistas que viajan a máxima velocidad y que pasan a centímetros de nuestros pesados camiones, asaltos, derrumbes, desperfectos en la infraestructura carretera. Para muchos de esos problemas existe una solución: manejar con cuidado, estar al pendiente del camino, no distraerse, no ir cansado. Hay ciertas situaciones que no se pueden prever, entonces la única recomendación es saber cómo actuar ante una eventualidad. Existe una extraña excepción que casi es una leyenda de carretera. Nuestros compañeros hablan de ello, pero sin pruebas. Incluso en este canal escuché una historia relacionada, por eso me atrevo a escribirte, para ver si alguno de mis colegas se atreve a indagar aún más en ese tema. Aquella noche regresaba a Puebla, venía del norte del país, traía el semirremolque vacío y solo esperaba llegar a casa a descansar. Adelante me quedaban todavía unas 4 horas de rectas y curvas aproximadamente. En un momento me pareció ver un bloque gris obstruyendo el camino. Mis reflejos de conductor me llevaron a disminuir la velocidad de la manera más segura posible, encender las intermitentes y cambiar de carril sin tanta dificultad. No planeaba detenerme, pero un poco más de cerca noté que se trataba de otro semirremolque.
mismo que en sus compuertas llevaba el logo de la compañía donde trabajo. Me sentí nervioso y angustiado porque, en primer lugar, dicho tractocamión parecía estar abandonado. Tenía las luces apagadas y a sus alrededores no había triángulos o conos de seguridad. Despacio, pasé a un lado de él. El vehículo estaba en buen estado, no parecía haber tenido un accidente. Al mirar hacia la cabina, vi a Julio, uno de mis compañeros. Pasó por mi mente la idea de que se había quedado dormido, pero no era así. Tenía los ojos abiertos y miraba al frente, aunque no se veía completamente en sus 5 sentidos. Me estacioné frente a él, apagué el motor, busqué señalizaciones detrás de mi asiento y una lámpara. Bajé, cerré bien la cabina. Antes de verificar si Julio se encontraba bien, coloqué los triángulos reflejantes hasta el final de la paja, sobre el pavimento. La noche había sido fresca, pero como ya era de madrugada, de pronto bajó un poco de niebla, de frío y de viento helado. Volví a la cabina de mi compañero, subí el escalón para asomarme por la ventana y apunté al interior con la lámpara. Él seguía con la cara al frente y la mirada perdida. En un principio me dio la impresión de que había abusado de ciertas sustancias, pero después me di cuenta de que no había sido así. El hombre estaba en shock. Había notado mi presencia y estaba intentando decirme algo, pero no lo pude escuchar sino hasta que salió un poco de ese trance y se estiró para bajar el vidrio de la ventana. Allá adelante me estaban esperando, dijo. Me iban a matar. La voz le temblaba, al igual que las manos. Vete antes de que vuelva el guardián. ¿De qué hablas?, le pregunté desesperado por saber si seguía en peligro, ya que lo que acababa de decir no tenía sentido. Allá adelante me estaban esperando, me iban a quitar el cargamento, me iban a matar. ¿Y cómo lo sabes?, pregunté incrédulo. Me tocó cargamento especial y traigo el sarcófago. Esa última frase me provocó escalofríos. Se supone que en algunos encargos, en ciertos cargamentos que son valiosos o ilegales, los remitentes mandan a un guardián a que cuide la mercancía, el envío. No es propiamente un elemento de seguridad. A ciencia cierta, nadie sabe qué es o quién viaja dentro del sarcófago. Dicen las malas lenguas que se trata de un muerto, de un santo, de un demonio, de algo que cuida de extremo a extremo el cargamento. Unos le llaman el muerto guardián. A mí nunca me ha tocado llevarlo a cuestas, a pesar de que he escuchado su historia más de una vez. A lo mejor solo lo hacen con la gente de confianza o con quien se atreve a llevar algo así en la caja. Antes de esa ocasión, ni siquiera creía que fuera real. Mi compañero me pidió una vez más que me retirara antes de que volviera el guardián. No quería dejarlo así, pero también tenía miedo de ver aquella cosa a los ojos. Volví al camión, subí a la cabina. Antes de encender el motor, escuché fuertes golpes en la caja del tráiler de mi compañero. Pareció como una señal, ya que inmediatamente él encendió su motor y los faros, avanzó y me rebasó. Ni siquiera volteó a verme para despedirse. Dejé que desapareciera en el camino antes de que yo también avanzara. Adelante había una curva, tras la cual, a un costado del último carril, se encontraba un coche volteado. Había armas largas en el suelo y una sanguinolenta disposición de cuerpos.
Esos hombres nos estaban esperando a la vuelta. Antes había visto cosas horribles en el camino, pero ninguna con tanta hazaña, con tanta furia, violencia o crueldad. No solo me da una enorme curiosidad averiguar qué o quién cuidaba la mercancía, qué o quién viajaba dentro del sarcófago, sino también qué transportaba mi compañero en la caja. 11. Flores blancas. A finales de 2005, en algún punto de la carretera La Noria, miré a la muerte muy de cerca. En aquel entonces tenía 19 años y vivía en Mazatlán. Salí de la plaza como a las 6 o 7, manejaba la camioneta de mi padre, pues esa tarde me mandó a entregar unos tambos que le prestó un tío que vivía en Casas Viejas, Sinaloa. Al llegar a su domicilio metí el vehículo al patio e inmediatamente descargué los botes. Hubiera podido regresar inmediatamente, pero decidí quedarme un rato a platicar con mis primas. De todas maneras, me agarraría la noche en el camino. Por aquellas tierras siempre es recomendación evitar transitar las carreteras locales después de cierta hora. Has de saber que la oscuridad de la noche siempre da cobijo a cualquier clase de horror, humano o sobrenatural. En esa ocasión me sucedió algo que rayó en lo extraño y lo incomprensible. Tomé la pista cuando el reloj marcaba un poco más allá de las 11. Tengo esa hora como referencia porque ayudé a mi tía a bajar la cortina de la tienda cuando dieron las 11. Inmediatamente subí a la camioneta y agarré camino. La pista está constituida por 2 carriles únicamente. Ambos son estrechos, uno va y el otro viene. Hay partes de la carretera en que dichos carriles casi se hacen uno solo, ya sea porque el camino se hace menos o porque las laderas se acercan con sus piedras derrumbadas y su crecida vegetación. Tenía el radio encendido como siempre, iba concentrado y miraba hacia el frente. Ya había librado una que otra curva que incluso de día me preocupaba tomar con alta velocidad. Casi a mitad del recorrido me encontré a lo lejos las intermitentes de un vehículo que parecía no estarse moviendo. Bajé la velocidad en cuanto vi que, además del coche, había una persona agitando los brazos por encima de su cabeza. Aquella persona estaba a mitad de la vía solicitando con señas que me detuviera. Bajé la velocidad, pero no lo suficiente como para quedar a merced del conductor del otro vehículo. Te sabes bien las historias de asaltos o secuestros en carretera. Comprenderás que uno que vive por aquellos lares ya lo tiene grabado en la mente. Rebasé el vehículo mientras examinaba a la persona que salió de él. Era una mujer y estaba sola. Ella esperaba a unos pasos de un cutlass blanco. Dentro de él no había nadie. Tras asegurarme de ello, me detuve unos metros adelante. Encendí las intermitentes y estacioné la camioneta un poco más hacia la orilla del camino que el otro carro. Fue hasta que abrí la puerta y bajé que me di cuenta que había un socavón adelante. Un amplio agujero que había devorado gran parte de ambos carriles. En aquel bache gigantesco cabía bien una camioneta. De hecho, de no haber bajado la velocidad hasta detenerme, me hubiera encontrado con mi propia muerte. El agujero ante mí tenía suficientes metros de profundidad como para que no se pudiera salir de ahí fácilmente. Sentí un extraño cosquilleo en la nuca y la insoportable sensación de sudor frío en todo el cuerpo cuando me enteré de que me había salvado por poco y gracias a la ayuda de la mujer que me había hecho una advertencia atrás. Por la gravedad del asunto, supe inmediatamente que pasaría la noche atorado en esa parte del camino. Pensé después que lo mejor sería subir al carro y tomar el camino de vuelta a Casas Viejas, pero no sin antes agradecer a la persona que me había salvado. Miré a mis espaldas.
pero ya no encontré a nadie. La pista estaba oscurecida al máximo. La luna, que minutos atrás se asomaba por el filo del horizonte, había quedado escondida tras una colina. Pensando en que podría haber dejado aquel carro varios metros atrás, me eché a caminar en esa dirección por la orilla del camino. Fui tan lejos como me lo permitieron las luces intermitentes de la camioneta, que hacían parpadear el asfalto. La persona que me salvó de caer al socavón se había esfumado. Di un trago amargo al tiempo en que sentí que tenía las manos empapadas de sudor. Traté de hacerme a la idea de que era posible que aquella mujer se hubiera dado la vuelta para regresar. Al ver que no había nadie, me vino el pensamiento de que debía esperar al siguiente automovilista para avisarle del bache, o cuando menos bajar de la caja mi señalización, los triángulos reflejantes y montarlos sobre la pista para evitar un accidente. Mientras lo estaba haciendo, vi las luces de un vehículo a lo lejos. Cuando corrí en su dirección, él ya se estaba orillando. El hombre al volante se estacionó atrás de mí y bajó. Lo primero que me hizo saber fue que, metros atrás, una mujer en un cutlass blanco le había alertado de algún peligro. Él tampoco sabía que había un socavón a media carretera. Sentí escalofríos cuando me lo dijo. Después de que le echó un vistazo al agujero, caminé con él de vuelta a su coche y le dije que yo creía que la mujer del coche blanco en realidad era una aparición. Ambos fuimos caminando para encontrarla, pero nos llevamos la misma sorpresa. Por mucho que me haya dado miedo imaginar que entre nosotros, en esa oscura carretera, había algo que no en todo momento podíamos ver, me siento agradecido con aquella mujer por haberme o habernos salvado la vida. Tiempo adelante volví a visitar a mis tíos en Casas Viejas, pasé por el mismo lugar, pero de día. Al volver me aseguré de hacer una parada breve para dejar unas flores blancas a orilla del camino. Siempre que tomo aquella vía, pongo atención a dicho tramo, pero jamás he podido volver a ver nuevamente a ese carro o a esa persona. 12. El asalto. Una vez venía regresando de Puebla a la Ciudad de México, había entregado un pedido por lo que traía la caja de la camioneta vacía y la cartera llena. Antes de salir a la carretera me había tomado una siesta por lo que iba muy descansado y alerta. Eran casi las 11 de la noche cuando pasé por Río Frío. Después de una larga recta me encontré con una zona de curvas donde tuve que bajar la velocidad. Por un buen rato noté que detrás de mí no venía nadie y tampoco divisaba a ningún otro vehículo al frente en el camino, pero de pronto, en el pavimento vi las luces parpadeantes de un carro que se encontraba al otro lado de la curva. Esa zona es de montañas y está poblado de árboles que oscurecen aún más la pista. Bajé la velocidad hasta que alcancé al coche que tenía sus intermitentes encendidas. A pesar de que estaba estacionado un poco más allá de la orilla del camino, estorbaba para transitar. Casi al instante vi al sujeto del carro abrir la puerta y bajar. De inmediato alzó los brazos y los agitó en el aire como seña para pedir que me detuviera. Me puse un poco atrás de él, dejé el pie izquierdo pisando el fondo del clutch y el derecho recargado en el acelerador. En caso de que viera algo extraño, estaría listo para arrancar. En mi memoria le podría calcular unos 50 y tantos años. También me acuerdo que estaba agitado como si algo lo hubiera asustado o hubiera tenido que correr. Otra cosa que tengo muy presente era su coche, un Jetta plateado 2010. El señor se acercó a mi ventana y esperó a que la bajara. Mientras hablaba,
Obsesivamente se limpiaba la frente con un pañuelo. Con notable intranquilidad en su voz me dijo que tuviera cuidado, que allá adelante estaban asaltando. En cuanto dijo esa última palabra, sentí la espalda empapada de sudor. Conmigo traía una cantidad de dinero considerable. Casi siempre vengo prevenido en la guantera, pero esa ocasión no, ni siquiera recuerdo por qué, únicamente sé que me lamenté no estar cargando algo para defenderme. Le di las gracias al señor antes de avanzar. Un poco después de que lo rebasé me cayó el 20 de que probablemente podría necesitar algún tipo de ayuda, entonces me detuve. Aún no había desactivado las intermitentes, por lo que únicamente quité los seguros y bajé. Las luces de la camioneta eran lo único que iluminaba un poco del camino y de mis alrededores. Sabía que no había adelantado demasiado el coche del señor, aún así no lo veía por ningún lado. No entiendo en qué momento se fue, no vi si dio la vuelta y mucho menos que me haya rebasado. Además de todo, no había pasado el tiempo suficiente como para que eso ocurriera. Aunque prácticamente había desaparecido ante mis ojos, me negaba a pensar en otra cosa que no fuera que el carro se había marchado rápidamente. Cuando bajo momentáneamente del coche tengo la costumbre de apagar el motor y llevarme las llaves, porque he visto que en un parpadear alguien se sube y se lo lleva. Esa noche también lo hice, por eso cuando quise entrar no pude abrir porque no encontraba las llaves, no las tenía en los bolsillos del pantalón ni en la chamarra. Me preocupé aunque sabía que no podían haberse quedado adentro, pues para bajar los seguros tenía que meter la llave a la cerradura. Miré hacia el suelo a pesar de que poco se veía del pavimento. Ocupé también mis pies para buscar si era que se me habían caído. Aparte del pendiente que me daba no encontrar las llaves, también me pesaba en la mente lo que me había dicho el señor. Era un momento oscuro y de tal silencio que solo el ruido de las luces intermitentes y el zumbido de los insectos se hacían presentes. Intenté mirar en el interior, luego le di la vuelta a la camioneta, fui hasta donde supuestamente había visto el carro del señor. No las encontré. Volví a checar mis ropas, nada. De pronto escuché que algo metálico pasó volando por encima de mí, pasaron cerca y cayeron a unos pasos de distancia. Eran las llaves de la camioneta. Nunca supe quién me las aventó ni dónde estaban, como tampoco era momento de averiguarlo, me subí deprisa a la camioneta y arranqué. Al no poder dejar de pensar en que eso que había pasado no tenía explicación, me empezó a dar más miedo. Por momentos sentía que me venían siguiendo, luego me parecía ver gente entre los árboles. Creo que eso en particular fue sugestión. No obstante, luego de no más de 10 minutos de camino, me encontré con las intermitentes de otro vehículo. Era el mismo coche que había visto antes, el Jetta plateado. No me detuve, pero sí bajé la velocidad para ver lo que tenía ante mí. En esa nueva ocasión, la puerta no se abrió. Al ponerme exactamente al lado, vi que el señor sí estaba dentro, solo que no se movía. Se encontraba recargado en su puerta, misma que había quedado manchada con un hilo grueso de sangre. El corazón me latía al máximo, por lo que veía no tenía sentido bajarme a ver, no había ayuda que yo pudiera brindar, por lo que únicamente pensé en continuar el camino hasta poder avisar y pedir ayuda para él. Sorprendente, era el mismo hombre que me advirtió del asalto. El resto de las curvas las superé a una velocidad mayor a la que es segura. Yo sinceramente no podía ni quería estar mucho tiempo en esa específica oscuridad, rodeado de esas vibras oscuras que empecé a sentir desde que me encontré con ese tipo la primera vez.
A pesar de que lo he analizado bastante, nunca supe si en realidad me ayudó para que no me asaltaran, si salvó mi vida al decirme que tuviera cuidado, o si en realidad ese sujeto habría muerto años atrás y lo que vi fue solamente una aparición en 2 actos. Te digo esto porque cuando informé a la policía me dijeron que de menos una vez a la semana alguien levanta un reporte similar. Un Jetta plateado y un hombre baleado. No lo he visto cuando vuelvo a pasar, sin embargo hay algo curioso. Desde entonces, al transitar esos tramos, a lo lejos me parece que veo luces intermitentes que se desvanecen al acercarme. 13. El amuleto. Aprovechando que me tocó llevar un cargamento de material a la ciudad de Puebla, pasé a casa de mi ex esposa para visitar a mi hija y dejarle un dinero. Bendito sea mi trabajo que me permite visitar más seguido a la niña, ya que en mis rutas me queda muy de paso. Esto que te voy a contar sucedió a inicios de este año. Por el asunto de la pandemia, entiendo y me queda muy claro que no iba a poder estar mucho tiempo con la niña, definitivamente no iba a poder llevarla a ningún lado, ni sacarla de su casa, y mucho menos abrazarla. A lo mucho nos vimos unos 5 minutos antes de que tuviera que despedirme, pero antes de que subiera a la unidad, su madre me alcanzó para entregarme algo que la niña me había hecho. Era una suerte de amuleto. Parecía una galleta de jengibre, un mono con brazos, piernas y cabeza, solo que fabricado con barro o algo parecido y envuelto en papel. Para serte sincero, no me pareció algo bonito o bien hecho, pero me emocionó pensar que la niña lo había fabricado con sus propias manos y además, su intención era que yo lo tuviera conmigo para acompañar mis viajes. La siguiente parada después de Puebla era Orizaba y el final del camino estaba en Jalapa. La noche me agarró en la carretera. El objeto que mandó la niña lo coloqué en la perilla de la guantera frente al asiento del copiloto. Recuerdo que a pesar de que iba bien descansado, en un momento empecé a sentir los ojos secos, luego no podía dejar de parpadear, como cuando da muchísimo sueño. Sentí la urgente necesidad de buscar en la orilla del camino una parada, una estación de servicio o una gasolinera donde pudiera, si no tomarme un café, de menos echarme agua en la cara y en el peor de los casos una siesta. Antes de ver en el horizonte el anuncio de la estación, miré hacia la guantera y vi que el amuleto estaba levantado en el aire. Parecía como si una mano invisible lo estuviera sosteniendo para examinarlo. Lo primero que hice fue llevarme las manos a los ojos y tallarlos brevemente. En un inicio me pareció que se trataba de una alucinación, sin embargo, al echar un segundo vistazo, me encontré con que ese objeto seguía flotando a unos centímetros de la guantera. Estiré cuidadosamente el brazo para tocarlo, para buscar si no era un hilo delgado lo que lo sostenía en el aire. Al poner mi mano en ese sitio, sentí mucho frío, tanto como se siente dentro de las cámaras frigoríficas. Sin querer asumir que estaba ocurriéndome un hecho inexplicable y paranormal, volví la vista al frente y toda mi atención en la parada que se aproximaba. De verdad que al bajar olvidé lo que había visto frente al asiento del copiloto. Me tomé completo un jarro lleno de café de olla y luego me fumé un cigarro. Mientras respiraba el aire fresco del despoblado, me examiné para saber si aún tenía sueño. Después de aquella breve pausa me pareció que estaba listo para volver al volante. Entonces, me iré hacia la cabina. Ahí me pareció ver a una persona. No era mi imaginación, definitivamente había alguien en el otro asiento. Una persona que en sus manos tenía el recuerdo que había mandado la niña.
Antes de abordar sentí miedo y la necesidad de hacer una llamada. Como era viernes y un poco antes de las 9, no me pareció difícil poder encontrar a Lucía despierta. Su madre contestó, se oía sorprendida de escuchar mi voz. Cuando pregunté por la niña me dijo que ya estaba dormida. No obstante, la voz de Lucía se escuchó a lo lejos preguntando si era su padre quien marcaba. Mi ex esposa no tuvo de otra más que comunicarme con ella. Cuando le pregunté a la niña por el objeto que me había entregado su madre, la noté confundida. No sabía de qué estaba hablando. De inmediato le cambié el tema para no levantar la sospecha de su madre, pero entonces me quedó claro que quien me lo había obsequiado era ella misma. Al colgar subí a la cabina, tomé el amuleto y bajé a la carretera para aventarlo lo más lejos, entre la oscuridad y el pasto crecido. De vuelta al volante, justo al encender la máquina, volví a sentir pesadez y sueño, los ojos secos y los párpados fatigados. No sé por qué, pero acerqué la mano hacia donde antes tenía el amuleto, y volví a sentir mucho frío. Abrí la guantera y vi que allí estaba el objeto, el pequeño mono de barro. No me quedaba duda alguna, ese objeto me estaba provocando sueño. Si no hacía algo con él, esa cosa seguramente me iba a provocar un accidente. La segunda vez que quise deshacerme de él, no lo lancé hacia el paisaje tenebroso, sino que lo encendí. El papel en el que estaba envuelto ardió fácilmente. No quise pisarlo para que se apagara, pero las llamas no terminaban de consumirlo y yo ya me quería marchar, así que lo dejé y me fui. De mis espaldas, de donde dejé el amuleto, escuché un grito desgarrador. Una luz intensa iluminó el camino, pero yo no quise voltear. Está de más decir que en la próxima visita a la casa de mi hija quise confrontar a su madre y preguntarle sobre el amuleto, pero ella se hizo la desentendida y hasta la fecha no me ha querido dar la cara. 14. No abordes un coche desconocido. Cuando me juntaba con Perla, íbamos a fiestas cada fin de semana. Éramos un grupo grande de amigos, pero no siempre salíamos todos. Esa vez fue la excepción. Uno de los primos de Perla tenía reunión en su casa y le cayeron todos. A veces me da vergüenza recordar estas cosas porque tiempo después caí en cuentas de que casi a lo único que iba era a cuidar a mi amiga. En fin, esa noche estuvimos un rato en casa de Gustavo. De 7 a 9 de la noche, todo normal, pero cuando se hizo más tarde, los vecinos se empezaron a quejar por el ruido y por la cantidad de muchachos gritando, tomando y orinando en la calle. 10 minutos después de que le tuvieron que bajar el volumen a la música, Roberto ya tenía otra fiesta a donde nos la podíamos seguir. Mientras que algunos se empezaron a subir a sus coches, yo me puse a buscar a Perla. 1 minuto la tenía frente a mí, el siguiente ya no estaba a la vista. Nadie tenía intención de esperarnos, por lo que de un momento a otro la calle se empezó a quedar vacía. Como yo estaba segura de que mi amiga no había subido a ninguno de esos vehículos, volví a la casa de Gustavo a buscarla. Adentro solo quedaba un grupito de chicos que yo desconocía, mismos a quienes les pregunté por Perla. Entonces, por la ventana, la vimos. Estaba muy tomada, a punto de abordar el coche de un desconocido. Al momento en que salí a la calle, el coche arrancó. Sentí pánico y me eché a correr. El auto estaba tan lejos que no creí poder alcanzarlo. Lo que sí podría sería anotar el número de placas, cuando menos. No me acerqué lo suficiente como para poderlas apreciar, en caso de que las tuviera.
Me espantó, me horrorizó, me provocó un hueco en el estómago ver que, además de que no portaba placas, el coche tenía todos sus vidrios polarizados. Sentí horrible porque los vi alejarse y dejar la calle vacía y solitaria. Bajé el paso cuando dieron vuelta en la esquina. Aún así seguí caminando sin saber qué hacer o con quién buscar ayuda. Momentos después, llegué al final de la cuadra. Unos cuantos metros a la derecha, me encontré con que había alguien esperando en el pavimento. Era Perla, estaba llorando, asustada sobremanera, creo que hasta la borrachera se le había bajado. Lo primero que le pregunté fue si estaba bien, si aquel hombre le había hecho algo. Mi amiga no podía hablar de la impresión. Lo que me contó que pasó en el coche fue lo último que yo esperaba oír. Aseguraba que, confundida, abordó aquel vehículo. El hombre que manejaba ni siquiera la volteó a ver. Tan pronto como se cerró la puerta, él arrancó. Perla inmediatamente se dio cuenta de su error, pues aquel sujeto era bastante mayor, pero tenía una particularidad. No se le veía la cara y había oscuridad en el cielo y en la calle, lo cual sumaba al hecho de que todos los vidrios del auto estaban tintados. A bordo no había nadie más que ellos dos. Mi amiga quiso bajar, pero la manija del coche estaba dura, pegada, inamovible. Ella hizo preguntas, pero no logró llamar la atención del tipo. Sin despegar las manos del volante y la vista del frente, abandonó la calle y dio la vuelta. Asustada y desesperada, intentó sacudirlo del hombro mientras le pedía que se detuviera, o más bien, mientras le rogaba que se detuviera. Cuando tocó el cuerpo del sujeto, lo sintió frío y como si fuera de piedra. Una sensación horrible y difícil de describir, como si esa persona fuera parte del coche, como si solo se tratara de un objeto, algo no vivo, inerte. Perla entonces tomó la palanca del freno de mano, lo quiso accionar, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Al instante sintió un golpe en las piernas, luego en la cabeza. De un momento a otro había pasado de estar en el helado asiento de aquel misterioso coche al húmedo pavimento de la calle. El auto no estaba más, había desaparecido ante sus propios ojos, se había desvanecido mientras ella aterrizaba en el suelo. No había equivocación ni confusión alguna. El coche no estaba ni cerca ni lejos. Se había vuelto una sombra más de esa tranquila calle. No teníamos a qué volver a la casa de Gustavo. Para salir de ahí cuanto antes, buscaríamos un taxi en la avenida. Mi amiga se sacudió el golpe y caminó lentamente a mi lado. No sé por qué, pero en un momento, ambas volteamos, miramos la calle en el preciso lugar donde la recogieron. Ahí había un coche negro, era el mismo coche negro de los vidrios polarizados, tenía los faros encendidos y la puerta del copiloto abierta. 15. El camino se deshizo. Hasta hace unos años odia manejar una Taja refrigerada. No te voy a decir que fue de inmediato, pero gracias al suceso que te voy a contar, decidí lo más pronto dejar de ser chofer. Quisiera dar muchos detalles, pero te voy a ser honesto, todavía me da miedo contar esta historia. Una noche venía manejando hacia Mazatlán, justo venía pasando cerca de Acaponeta, cuando de repente la carretera en la que venía se convirtió en un camino de terracería. Conozco bastante bien esas rutas, por eso es que al día de hoy no le encuentro explicación. Sé que hay varias desviaciones, pero estoy completamente seguro de que no tomé ninguna de ellas.
Era tarde, definitivamente pasaban de las 10 de la noche. Antes de volver para buscar la pista, me interné un poco más en el polvoso camino. Cada vez eran más densas las amarillentas nubes de polvo que levantaban los neumáticos del vehículo. Por esto mismo, cuando me topé de frente con el final de la vía, esta apareció repentinamente y me tuve que frenar en seco. Ante mí había un alto muro de vegetación. Antes de ver la manera de darme la vuelta, miré a mis alrededores para ver si encontraba un señalamiento. No había nada. Al querer voltear el camión, me di cuenta que tras de mí ya no había ni existía camino alguno. Sorprendido, pero sobre todo asustado, bajé a ver qué había en derredor de donde me encontraba. Con las manos empapadas de sudor y un doloroso hueco en el estómago, hallé que todo lo que me rodeaba era vegetación, árboles, crecidas milpas y matorrales espesos. En cualquier dirección no encontraba el rastro que hubiese dejado el camión a su paso. Para mi fortuna, cuando me pude tranquilizar y guardar silencio, escuché el ruido de la carretera. No parecía estar lejos, no obstante, en esa dirección había árboles y zanjas que impedirían el paso del vehículo. Caminando entre la arboleda, me fui buscando un sendero amplio por donde pudiera salir a la vía más cercana. Todo el tránsito que había escuchado desapareció cuando salí a la pista. Esta estaba vacía y se veía distinta a cualquier carretera conocida. Más bien, parecía una pista de aterrizaje de aviones. No era lo ideal, pero al menos no estaba perdido en medio de la nada. A lo lejos vi una cabina iluminada con lámparas, además de que al final de la pista había luces. Aunque yo estaba seguro de que no había pasado ni una hora, de pronto me sorprendió ver el cielo iluminado. Voy a reconocer que la claridad del cielo lucía un tanto artificial, sin embargo, no fue eso lo que acaparó mi atención. Regresar al vehículo y salir de ahí era mi prioridad. La pista poco a poco comenzó a iluminarse y entonces escuché una alarma. Casi de inmediato un par de soldados me interceptaron y con violencia y a la fuerza me llevaron a un pequeño cuartel. Me interrogaron duramente sobre cómo había entrado a la reserva militar, cómo la había encontrado. Aquel lugar era enorme, tenía instalaciones subterráneas y varios edificios ocultos. En demasiadas ocasiones les dije que no tenía ni idea de cómo yo mismo me había conducido hasta ese sitio, sin embargo, no podía lograr que me creyeran. Algo me hizo pensar que tendría problemas para salir de ahí. Inadvertidamente una alarma se encendió y al instante un ruido ensordecedor se apoderó del cuartel. El estruendo era muy parecido al de una turbina, sin embargo, este ruido venía de lo alto. Imagino que tenían que ocuparse de algo más, pues me liberaron del interrogatorio y me llevaron al exterior, donde increíblemente volvió a ser de noche. Las luces artificiales que habían iluminado la pista, el monte y los cuarteles, ahora subían hacia lo más alto del cielo. Si me concentro, aún puedo ver en mi mente el disco que flotaba por encima de nuestras cabezas y que a una velocidad imposible desapareció en las alturas. Me dejaron ir luego de que una grúa remolcó hasta el estacionamiento la caja refrigerada y claro, después de una hora de que los perros estuvieran revisando hasta el último rincón del vehículo. El día del terremoto. 1985, el año del terremoto en la Ciudad de México. Te contaré esta historia aunque en ese momento yo tenía tan solo 6 años. Mi madre la recuerda con detalle, siempre dice que es algo difícil de olvidar.
Nosotros pedimos nuestro departamento, pero por fortuna no estábamos en el edificio cuando comenzó el desastre. La primera noche la pasamos en la calle junto con un montón de gente que al igual que nosotros se había quedado en la zozobra. Hasta el tercer día mi padre se pudo comunicar con uno de sus hermanos que tiene casa en el estado de Hidalgo. Le pidió que nos recibiera en su domicilio hasta que se pudiera resolver la situación. Lo que pasó entonces fue que mi padre iría a dejarnos y regresaría para estar al pendiente de las ruinas. Todos estaban esperando que se removieran los escombros para ver qué podría salir de ahí, qué o quién se podría rescatar. Antes de partir, mis padres vieron a uno de los vecinos doblar la esquina en su coche e iluminar con los faros la espantosa calle oscurecida. No había luz y nadie sabía cuándo iba a volver. En el momento en que Vicente se acercó, mi padre estaba revisando la cajuela de nuestro carro. Aquel hombre bajó la ventanilla y saludó. Nos dio la bendición por estar sanos y a salvo. Él, por su parte, nos dijo que recorrería la colonia para ver en qué podía ayudar. No tenía idea de que nosotros estábamos en camino a Pachuca, por lo que, dice mi madre, se ofreció a llevarnos a cualquier lugar donde necesitáramos estar. Antes de despedirse, volvió a dar las gracias al cielo por vernos a salvo. Cuando avanzó, la calle entera se fue iluminando a su paso, mostrando con un escalofriante matiz el desastre que había quedado tras aquel horrible instante. Minutos adelante abandonamos la ciudad. Como te decía, mi padre solo nos iría a dejar con su hermano y regresaría para estar pendiente de la remoción de escombros. Estuvimos 15 días sin verlo, mirando horrores en las noticias, esperando que se comunicara tan pronto estuviera por volver. Cuando volvió, venía cansado, traía el semblante cambiado. Mi madre lamenta recordar que todo en él se modificó. Estamos seguros de que las cosas que vio en esos días lo pusieron así. Mi padre, al terminar de cenar, se puso a platicar con mi madre de 1000 cosas, de 1000 horrores, pero lo que a ambos los dejó temblando esa noche fue la pregunta que revivió un recuerdo extraño. Le cuestionó si ella había platicado con Vicente la noche en que viajamos. Mi padre tiene el recuerdo de haber visto el coche, pero en un momento se alejó de la calle y solo quedamos mi madre y yo, cuando el vecino se acercó. En efecto, aquel muchacho pasó a saludar. Estaba feliz de vernos a salvo. Pues, ¿qué crees? Que no pudo haber pasado. Fue nuestra imaginación, o algo similar. Tras días de remover los escombros, encontraron su coche azul atascado bajo los restos de la construcción. Desafortunadamente, Vicente estaba a bordo cuando todo se le vino encima. Hasta el día de hoy mi madre tiene a flor de piel aquel desgarrador recuerdo. Ella lo vio, habló con él, lo miró a los ojos, le sonrió. Mi padre solamente supo que pasó cerca de nosotros y se detuvo un momento. Después